sin perjuicio de reconocer que ha habido inversiones importantes en el gobierno anterior, debemos decir que las facturas de luz, de gas y de agua tenían un fuerte componente de subsidio para todos los sectores, fundamentalmente del AMBA, de la provincia de Buenos Aires y de la capital. Y el interior sostenía estos subsidios. Indudablemente que había razones políticas, también de naturaleza electoral, y nunca afrontamos desde el gobierno esa tarea que la expresidente se planteó como de sintonía fina. Ustedes también hicieron su parte y también la hicieron los medios de comunicación. Cuando afrontamos la discusión en el 2011 para empezar a aumentar las tarifas de luz, gas y agua y llevarlas a niveles más razonables para achicar el subsidio, hubo una fuerte resistencia de todos los sectores políticos. Yo recuerdo los debates en la Comisión de Presupuesto y de Infraestructura aquí en el Senado de la Nación, las posiciones que tuvieron relevantes senadores de la Unión Cívica Radical, que como no están, no voy a nombrarlos, en fin, y también los medios. Yo me acuerdo que había un aumento tarifario de gas y un cargo para obras nuevas, y ese debate no se pudo sobrepasar. Es cierto también que volvimos a una zona de confort en términos de no tomar decisiones y mantuvimos los subsidios a rajatabla hasta el último día. Esta es historia también, debemos hacernos cargo. ¿Qué quiero decir acá? Creo que llegamos a este momento como un momento de gran incomprensión, de falta de capacidad para negociar, para dialogar. La gente que nos ve de afuera, el mundo que nos mira, porque hoy la Argentina de vuelta está siendo mirada y analizada, el Fondo Monetario, ustedes fueron al fondo. Algunas noticias que circulan en revistas o en diarios de importancia económica que tienen que ver también con inversiones, con inversores. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que el Congreso y el Poder Ejecutivo no puedan acordar un marco razonable, posible, sostenible, para que la gente pueda pagar y afrontar el compromiso de los servicios públicos? ¿Cómo puede ser que tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser que además esto confluya finalmente en un veto que es el fracaso de la política? Quiero hacer algunas reflexiones porque, a ver, cuando uno ve los diarios de los últimos días, nos colocan en una postura de desestabilización, de que empezamos a hacer una campaña. Yo quiero decirle, señora presidenta, que la campaña la lanzaron desde el gobierno el 1 de febrero cuando plantearon la reelección del presidente, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del actual jefe de gobierno. Y con el asesoramiento del asesor estrella que tienen, que además destruye la visión de las instituciones, del Congreso, lo considera un espacio de degradación y además también desde las usinas del poder alimentan permanentemente la destrucción de la política y de los representantes del pueblo. Lo hacen de manera sistemática. He leído un artículo el otro día en el diario Perfil, donde escribe este señor, en donde habla con desprecio del Congreso y fundamentalmente dice que los sectores medios tienen capacidad de pago hasta el infinito. Se nos ha dicho además que hemos votado un presupuesto, lo he escuchado en muchos senadores, y que con eso hemos convalidado los aumentos del año 2018. Es cierto que hemos votado el presupuesto en el mes de noviembre del año 2017, en donde establecimos un conjunto de pautas fijadas por el propio gobierno que volaron por el aire, presidenta. Habíamos definido una pauta de inflación del 10 al 12%, que luego el propio gobierno, antes de terminar el año, la lleva al 15% en una famosa conferencia de prensa, que creo que fue, indudablemente hoy le echan la culpa a todos esos que participaron en la conferencia de prensa, pero que fue indudablemente un ajuste sobre la realidad. Nadie creía que la inflación iba a ser del 10%.
¿Qué otra variable voló por el aire? El dólar. Votamos un presupuesto para el 2018 con el dólar a 19.3 y para el 2019 20.4. Dólar para, escucharon bien, dólar para el 2019 19 pesos con 3. Para el año 2019 20,4. Paritarias para el año, para todos los sectores privados, con una gran preocupación del gobierno que no superaran el 15%. Muy bien. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó camino hacia el mediados de año? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 10 días? Vivimos unas jornadas financieras donde se perdieron 10.000 millones de dólares alegremente por mala praxis financiera, por un mal manejo del Banco Central, pero fundamentalmente el dólar está hoy casi girando cerca de los 26, con un programa que aparece como muy difícil de sostener de acá a fin de año, cercano casi a 28 o 30. Y algunos economistas, que por supuesto siempre exageran, algunos que opinan además por televisión y que también degradan a la política permanentemente, hablan de 40. ¿Qué quiero decir con esto, Presidenta? Que todas las variables que votamos, todas las variables se modificaron sustancialmente. Hubo una devaluación en el medio del 20%. O sea, se devaluó. El dólar fue a 26. La paritaria ya no es sostenible en términos del salario. Vienen los reclamos de todos los sindicatos. Y fundamentalmente la pauta de inflación va a estar en el piso de 30 y arriba. No quiero ser agorero, pero indudablemente cuando se devalúa, lo que uno tiene que esperar es que el impacto sobre la inflación va a ser alto en la Argentina, va a ser alto e importante. Muy bien, ¿qué es lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como si estuviera escrito en la piedra, Presidenta? El marco tarifario fijado por Aranguren y por el Gobierno Nacional. Eso no se modifica. Eso no se puede ni hablar. No se puede analizar una propuesta alternativa, un marco más razonable para ajustarlo a la realidad, para ver si se podría haber graduado, haber analizado que en lugar del 40 en el aumento de la tarifa del gas o el 26 en el agua o no sé cuánto en energía eléctrica, no era sostenible, a lo mejor era un 20, a lo mejor planteábamos una opción para noviembre que podría haber sido gradual y de paso veíamos cómo evolucionaba la economía. No, el 40, inflexible, el 40. El gobierno no se movió de ahí. Viene el debate de la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene 109 diputados, 109. Y indudablemente uno debe esperar con un oficialismo de 109 diputados que configuren, construyan políticas de alianza que le puedan dar el control de la Cámara. No lo controlaron la Cámara. ¿Por qué? Porque perdieron la política, porque devaluaron al presidente de la Cámara, porque lo dejaron de lado al presidente de la Cámara, que es un hombre que tiene una clara formación política y que había trabajado eficazmente en la construcción de consensos. Porque desde octubre se achicaron, se encerraron y no hablaron ni dialogaron. Muy bien. Viene la media sanción votada por diputados. Yo no voy a hablar del contenido de la norma ni de la calidad de la misma. A veces se construyen los consensos sobre la base de lo que se discute y lo que se puede. Los que tenemos una larga experiencia en el Congreso sabemos lo difícil que significa a veces votar leyes de esta naturaleza y arribar a consensos para construir la mayoría. Esta media sanción vino al Senado. Ingresó al Senado en un momento complejo. Ingresó un día jueves, el día martes era el famoso supermartes. Le dijimos al oficialismo, no comencemos a tratar este tema este día. Sabemos que el gobierno está afrontando
dificultades en el marco financiero, hay corrida, vamos a ver qué pasa con las LEVAP, una trampa mortal construida por el Ministerio de Economía, que funciona en el sistema extrabancario, equivalente casi a lo que tenemos en reservas en el Banco Central. Pero bueno, ese es otro debate. Quiero seguir con la discusión de la tarifa, porque la gente que nos escucha a esta hora, los que se animan a ver este debate largo y complejo, por lo menos tienen que saber de qué estamos hablando, de qué hemos trabajado, cómo hemos planteado este tema. El día martes lo postergamos y fuimos al miércoles. El gobierno superó con dificultades ese martes, se renovaron las LEVAT, aparecieron unos fondos muy interesantes que va a haber que evaluarlos en algún momento, que pusieron plata en pesos al 20%, realmente extraordinario, muy interesante desde el punto de vista de la inversión financiera. Pero bueno, llegamos al miércoles, comienza el debate y le pedimos al gobierno una alternativa, una propuesta, para tratar de analizar en conjunto, para que desde la política no fracasara la política en la Argentina, para que pudiéramos arribar a un mecanismo de acuerdos en el Senado, un marco de racionalidad política inteligente, que la sociedad pudiera soportar la presión que no es únicamente de los servicios públicos. Como se dijo acá, todo ha aumentado en los últimos 90 días en la Argentina, todo. Prepagas, escuelas, jardines, los fármacos, la farmacia, los últimos 15 días el impacto sobre los precios en los supermercados, peajes, nafta, luz, agua, gas, todo aumentó. Y todo va a la cabeza de los sectores medios, de los sectores del trabajo, de los sectores populares. Bueno, le planteamos una espera, vamos a esperar, vamos a trabajar este tema, vamos a esperar a ver si puede llegar alguna propuesta razonable en nuestro proyecto que habíamos presentado acá en el Senado. Iban 3 temas: retrotraer la tarifa del año pasado, a fin de año, un análisis de actualización de la tarifa, porque la tarifa no quedaba congelada, que tenía que ver con la inflación, y otro punto que era bajar el impuesto del IVA. Muy bien. Ese tema no vino de la Cámara de Diputados, el proyecto de la Cámara de Diputados planteó 2 de esos temas, pero esos días pasaron inútilmente. Incluso hubo muchos diálogos que hemos tenido con funcionarios del gobierno, con el ministro del Interior, que reapareció después, en la crisis reapareció el ministro del Interior, un hombre que había sido importante también en la construcción de consensos políticos democráticos en los primeros 2 años. Lo habían corrido también, lo habían ocultado, todo estaba centralizado allí en la jefatura de gabinete, en esos superministros sin cartera y sin firma. Bien, nunca llegó ninguna propuesta. Nunca llegó ninguna propuesta. Fijamos un día y dijimos, bueno, si a las 4 de la tarde, 5 de la tarde no llega ninguna propuesta, firmaremos el dictamen. Firmaremos el dictamen de la media sanción. Fue lo que hicimos, Presidenta. Nunca hubo ninguna propuesta pública, nunca hubo ninguna propuesta del Poder Ejecutivo que dijera, miren, podemos hacer esto, podemos graduar la tarifa, podemos bajar el IVA, podemos, no sé, nos comprometemos a no vetar la ley, ninguna. ¿Cuál fue el juego? Tratar de que no tuviéramos dictamen, de que no hubiera dictamen. Ese fue el juego, presionar, como lo hicieron hoy presionaron fuerte. Está bien, es legítimo, estamos dentro de reglas que son de la política, a mí no me asustan. No me horrorizo, creo que cada uno hace lo que tiene que hacer. Salió el dictamen, apareció un dictamen en minoría con el IVA, que nadie asumió ni siquiera en la explicación dentro de la comisión, dentro del debate, ni tampoco el gobierno lo hizo suyo, hablándole al pueblo, a la gente, diciendo que eso era lo que podía tolerar, que era la baja del IVA. Nunca lo hablaron, porque tienen un problema además. Tienen un problema que no explican los temas. No explican los temas.
La cuestión previsional no la explicaron, porque subestiman a los medios tradicionales, porque no creen en la televisión, ni en la radio, ni en los medios gráficos. Entonces no van a explicar las acciones del gobierno. Y la gente por eso no sabe. No saben las cosas que hacen. Porque tienen otra teoría, que es la de Durán Barba, que les dice, no, hay cosas que no conviene hablar, porque eso no es conveniente, no hay que llevar malas noticias. Toda esa pavada construida desde el esquema este de los focus group, ¿no saben lo que está pasando hoy, Presidenta, en la sociedad? Digamos, de la realidad social de la gente, de una lectura que está haciendo la gente, que la inflación les ha ganado terriblemente al bolsillo, de que está mucha gente preocupada porque no está perdiendo el poder adquisitivo, porque el gasto de los servicios públicos está casi en el 20-25% de su salario, porque la vida le ha aumentado fuertemente. Digamos, ¿no saben que estamos en el límite de la tolerancia social en términos del aumento de tarifas? Digo, cambiaron todas las variables de ese presupuesto que votamos, todas. Todas se modificaron brutalmente por el golpe de mercado, por la fuga de divisas, por la estupidez y la mala praxis de los técnicos del Banco Central que se formaron en la ditela. Desplazaron a toda la línea tradicional del Banco Central, no controlan la mesa, no saben operar en la mesa y dejaron que le birlaran 10.000 millones de dólares. Y tienen preocupación porque van a tener un gasto de subsidio de 34 o 40.000 millones. Y se llevaron 10.000. En una sola semana 10.000. En fin, yo creo que no haber acordado es un fracaso. Creo que además rompen el principio de que están abiertos, que quieren dialogar. ¿Y saben por qué? Y además, ¿saben? Han incurrido en agravios permanentes. Permanentes. Tienen un estilo que no soportan la frustración. ¿Y sabe qué pasa? Gobernar la Argentina es muy complejo. Y muchas de esas acciones a veces son muy frustrantes. Y a veces no hay reconocimiento social y a veces hay una gran insatisfacción. Porque además la demanda social siempre es incontenible. A veces va más allá de las posibilidades del Estado. ¿Y sabe qué pasa? Les espera una tarea realmente muy difícil. Porque haber ido al Fondo Monetario implica condiciones. Porque hay que hacer reformas estructurales en orden a la situación fiscal del país, que no las han afrontado y que hay que hacerlas. Y yo no creo que puedan solos. Yo creo que requieren de un gran acuerdo, de una gran convocatoria a las representaciones políticas, a los sectores políticos, y le digo más, a los sectores del trabajo y a los sectores de la empresa. Hay que hacer un diagnóstico correcto y hay que determinar claramente por dónde va el camino, porque ningún navegante puede avanzar aún con vientos favorables si no sabe a dónde va. Este es un viejo principio griego del Mediterráneo, de la antigüedad. Aún cuando haya vientos favorables y no se sabe dónde va, ningún navegante es bueno. No sabemos dónde vamos. Y fundamentalmente no es recomendable, Presidenta, romper los puentes. No romper los puentes con la oposición, aún con la más dura, aún con la más radical o la que cree que hay que oponerse a todo. Con esa oposición también hay que hablar. Nosotros hemos expresado durante 2 años y medio un nivel de construcción. Desde el primer día éramos conscientes que la Argentina tenía que salir del default. Deberíamos haber salido nosotros. Podríamos haber salido nosotros. Así como arreglamos el tema del Club de París, que el señor ministro que fue nombrado recientemente, el señor Kicillof, acordó la deuda con el Club de París en 6.000 millones y lo pagamos y afrontamos el pago, como arreglamos con Repsol y YPF y también lo resolvimos.
como se arregló gran parte de la deuda argentina, porque hubo 2 reestructuraciones de deuda que fueron importantísimas, que llevaron al país una ratio de deuda bajísima y que creo que fue una tarea realmente importante. No pudimos terminar ese tema de los buitres, porque nos quedamos atrapados también por las consignas. Era más fácil a lo mejor sostener la patria y los buitres y todo ese tema. No cerramos un tema que hubiera sido un gran mérito para el gobierno que se iba. Hubiera sido un crédito importante, un activo importante, incluso de cara al proceso electoral que llevó a nuestro candidato Daniel Scioli a las elecciones. Así que yo creo que había que hacerlo. Hemos colaborado con eso, hemos colaborado con el blanqueo, con todo lo que se implicó ese blanqueo. Habíamos hecho 2 blanqueos nosotros en el gobierno anterior. 3, 2. No sé si no vamos a tener que hacer otro dentro de poco. Porque la verdad que hay fondos negros en la Argentina cada vez más, y los que se llevan, los que se los llevó el JP Morgan hace poquito, 2 periodistas importantes, el señor Nelson Castro y Marcelo Bonelli. Lo dijeron en 2 medios gráficos también importantes, que tienen buena información. 1.500 millones de dólares se llevó el JP Morgan, el banco de los muchachos que están en economía, en donde se formaron todos estos muchachos que hoy conducen la economía, que no saben de historia, Si hubieran sabido historia, no hubieran contraído un crédito a 100 años, porque sabían, el que estudió en las escuelas públicas argentinas y no en escuelas privadas de gran nombre, enseñaban historia, señora Presidente. ¿Y sabe que nos enseñaban ya en la primaria, en 3º o 4º grado? Que Rivadavia había contraído un bono que se llamaba la Marine Brother y que los terminamos pagando a mitad del siglo pasado. 100 años de deuda. Y contraen un bono a 100 años. No saben historia. Además, si supieran historia, hubieran sabido manejar también la corrida financiera. Porque hay que operar con el banco en el momento preciso. No hay que salir a pelear al dólar cuando viene la corrida. Hay que dejarlos que vengan y poner después todo lo que hay que poner. Lo podrían haber consultado a Martín Redrado, que fue un buen presidente del Banco Central. ¿Qué quiero decir, Presidenta? Que me parece importante que retomen la calma, que desdramaticen este debate. Miren, cuando hemos dramatizado siempre los debates acá en el Senado, la verdad que no le sirvió al país. El debate de la 125, que se van a cumplir 10 años, fue una cuestión de intereses económicos que estaban en pugna, contrapuestos. Ahora había un punto medio. A lo mejor no era la retención móvil hasta el infinito, hasta el 50%. A lo mejor era el 40, el 40,5%. Y se podría haber acordado esa noche. No se acordó. Y fue una derrota para el gobierno. Una derrota política, que no debería haber existido, porque se debería haber acordado. Se confundió un debate por intereses con un debate de naturaleza política por el poder. Nosotros no estamos discutiendo el poder, lo vamos a discutir dentro de 1 año y medio, que se queden tranquilos. Y nadie está en campaña con este tema. ¿Y sabe qué? No me gusta votar leyes para el veto, porque implican un fracaso de este Congreso. Y me hubiera gustado que hubiera habido una propuesta razonable, inteligente, que los reconcilie con la sociedad, con los sectores medios, que son los que los votaron. Y el último tema que quiero decirle. Nosotros no hemos empezado este debate. No lo empezamos nosotros. En el mes de abril hubo un conjunto de declaraciones de los dirigentes más importantes de Cambiemos, de los más prominentes, hablando y cuestionando fuertemente todo el esquema de aumento de tarifas que estaba realizando el gobierno nacional. Le voy a hacer una breve revisión de los títulos de los diarios. La Nación, 20 de abril, Carrió detonó la bomba en contra de las tarifas. La Nación, 18 de abril, Carrió criticó la postura inflexible del gobierno y pidió encontrar una tercera salida. ¿Qué fue lo que le pedimos acá? Una alternativa, un esquema más gradual.
¿Por qué no la gradualidad? ¿Por qué no proyectar en el tiempo el aumento tarifario? Que nadie discute que había que ir actualizándolo. La Nación, 16 de abril. El disparo de Carrió apunta al corazón de la política económica de Macri. Clarín, 11 de abril. El jefe de la UCR aseguró que el ministro Aranguren le hizo meter la pata al gobierno muchas veces. Clarín, 9 de abril. La cúpula radical le reclamó a Mauricio Macri correcciones para evitar el deterioro de su base electoral. La Nación, 16 de abril. Claudio Jacqueline es el periodista. Carrió y la Unión Cívica Radical cuestionan la suba de las tarifas y exigen cambios. Nuevamente, otra noticia. Se suman los reclamos por tarifa con un pedido a Marcos Peña, Elisa Carrió. Carrió le pedirá a Peña que informe sobre la aplicación de los aumentos de tarifas. Antes de la cumbre con Peña por las tarifas, Cornejo hizo pública, Cornejo es el gobernador de Mendoza, presidente de la Unión Cívica Radical, el aliado principal del gobierno, el Partido Radical. Cornejo hizo pública su diferencia con la política económica de Macri. Los Andes, Mendoza. Cornejo se diferenció de Macri y criticó con dureza a Aranguren. Infobae, 11 de abril. Aranguren le ha hecho meter la pata a este gobierno, dijo el presidente de la UCR. La Nación, 19 de abril. Un informe reservado sobre las boletas de gas que asustó a los radicales. Hay otros títulos, no quiero aburrirlos. Mientras tanto, el peronismo estaba mirando, observando cómo evolucionaba el proceso de discusión del debate interno en el gobierno, de las almas sensibles y de los sectores que ajustaban y eran conservadores duros como Aranguren. Y el peronismo estaba de espectador, claro. Pretendían que no hiciéramos nada, que solamente miráramos. Bueno, Presidenta, este debate no lo empezamos nosotros. Durante todo este tiempo del mes de abril estuvimos callados, en silencio y prudentes. Prudentes. Y le digo la verdad, es muy difícil para el presidente Macri gobernar de esta manera. Un gobierno tiene que tener consistencia, fundamentalmente coherencia y agotar el debate hacia adentro, no en el ámbito público. Cuando se gobierna hay responsabilidades. Cuando no se gobierna se puede entrar en el debate libre. Quiero decirle un último tema, porque se habló mucho del gas acá, se habló también de las tarifas, y cuando se habla del aumento de tarifas, el gobierno da a entender como si estuviéramos hablando de las tarifas del año 2015. Tarifas que en un gran porcentaje, en un 80, un 90%, estaban subsidiadas por el Estado. Y lo que quiero decirle, Presidenta, es que en el periodo 2016-2017, el gobierno del presidente Macri incrementó el gas en el 1157%. ¿Escuchó bien? 1157% en 2 años. Ya no es la tarifa subvaluada y subsidiada. Tuvo un incremento del 1157%. La electricidad tuvo un incremento del 371% en este periodo de los 2 años. Usted recuerda que hubo audiencias públicas, que la Corte dijo que había que hacer audiencias. Bueno, en el año 2016 y 2017 aumentaron el 371% en electricidad, en gas el 1157%. Y el agua, que es la más cara del mundo, que además es un insumo básico y un derecho humano, que no le puede faltar a nadie, un vaso de agua no le puede faltar a nadie, 484%. ¿Escuchó bien? 484%. Cuando hablamos entonces del valor de las tarifas, estamos hablando de que las tarifas se incrementaron estos 2 años en estos porcentajes. No quiero mencionar acá el aumento de las acciones importantísimo y extraordinario de las empresas de luz y de gas. Pero sí quiero mencionar un último tema, que el sistema tarifario en materia de gas está impregnado por el subsidio. Es incomprensible además. No sé si a lo mejor esto forma parte
de acuerdos que tengan que ver con la resolución de conflictos judiciales que estaban en el CIADI, y a lo mejor estamos pagando parte de los litigios o las renuncias de los litigios de las empresas en el CIADI, y lo estamos pagando con tarifa diferenciada en materia de gas. Es incomprensible, y esto también lo dijo el senador Solana, que el gas, el millón de BTU, vale $7, cuando en el mundo el precio internacional es de 4. No se puede entender ni se puede explicar por qué tenemos incluso en este tema, en materia de gas, valores que son por encima del valor de la tarifa internacional. Inexplicable, inexplicable, Presidenta. Y esto indudablemente ha hecho volar las utilidades de 5 o 6 empresas que están en este rubro y que se dedican a la generación de gas. Presidenta, tómenlo con calma este tema, desdramatícenlo. Hagan lo que tengan que hacer y háganse cargo. El gobierno ya votó una ley que es la ley de antidespido. La ley de antidespido también fue un mensaje del Congreso. ¿Por qué? Porque estábamos viendo en el escenario social pérdida de empleo que hoy también se está visualizando. Esto es un mensaje del Congreso, que este camino no cierra. Que deben repensar, aun cuando la veten la ley, deben repensar en ver cómo gradúan la tarifa, cómo la hacen más razonable para que la gente la pueda pagar, porque la gente no va a poder pagar. La gente no va a poder pagarla. Y van a perder toda conexión con su electorado, con la gente que los votó, con la gente que creía y tenía esperanzas en que este gobierno podía encarnar un capitalismo moderno, no prebendario, un capitalismo de desarrollo. Tienen que cambiar la lógica y apostar también a la inversión, al crecimiento, al consumo. Terminar con este ministro de la producción, que sigue importando cualquier estupidez con el puerta a puerta, con las porquerías que vienen de China, con toda la industria textil que invade y cierra fábricas, con todo lo que significa el déficit comercial que la Argentina tiene en materia de importaciones, que es terrible. Y además también convocar a los argentinos a un gran desafío, a poner el tipo de cambio, el dólar, que también el gobierno anterior no lo hacía. La presidenta hacía discursos siempre diciendo que mucha gente se iba de turismo al extranjero. ¿Sabe cuánto perdimos por turismo en el extranjero este último año de los argentinos? 10.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se perdió en atesoramiento y compra de moneda? 17.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto significa eso? 27.000 millones de dólares. ¿Sabe por cuánto van a ir al fondo? Por 30.000. Algo no está bien acá. Algo no está funcionando adecuadamente en la economía, en el proceso cultural de los argentinos, en repensar qué hacemos con el país. Mire, el otro día lo escuché a Pagani. Dijo que le daba lástima vivir en un país. Pagani tiene 60 fábricas. ¿Sabe lo que hace su gobierno? Importa latas de tomate. Cuando uno tira una semilla al lado de una zanja en cualquier lugar del conurbano y crecen tomates. 60 fábricas que trabajan argentinos y estamos importando latas de tomate para afectar al principal empresario de la Argentina. También importamos caramelos, también importamos ropa de China barata. Los diseñadores argentinos van a China y hacen confeccionar los vestidos, la ropa, los zapatos. Brasil nos exporta zapatos. Y eso, ¿sabe qué es? Pérdida de empleo. Sustitución de mano de obra argentina por China. Con esto termino, Presidenta. Repiensen este tema. Solo no van a poder. Es difícil, todos juntos es difícil. El desafío que tenemos de cara a lo inmediato. Reflexionen sobre la relación con la oposición política democrática que han tenido. Reflexionen fuertemente que tienen desafíos muy importantes de cara al presupuesto nacional. Y tienen que sentar a los gobernadores, a las cámaras del Congreso, a los diputados, a los senadores, a los empresarios, a los sindicalistas,
a un gran acuerdo, a un acuerdo que permita llevar al país a un camino de crecimiento razonable, de empezar a salir de esta situación tan difícil que tenemos. Con esto termino. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Luis Naidenov. Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad que después de todo lo que uno ha escuchado, la primera conclusión a la que podemos arribar es que esta discusión excede a una simple reasignación de recursos, partidas que tengan como propósito morigerar los efectos de la tarifa. En realidad, estamos discutiendo modelos y aquí se cuestionó con mucha dureza y vehemencia por todos, el rumbo económico del gobierno nacional. Y lamentablemente tengo que remontarme al pasado inmediato, porque pareciera ser que la Argentina que nos tocó fue esa Argentina de los superávit gemelos, del tipo de cambio competitivo, la Argentina... Perdón, senador, sí, ¿cómo no? Estábamos escuchando muy en silencio. Sí. Me parece que merece el mismo respeto el senador Naidenov. La Argentina de la baja inflación, no, en absoluto. Fue la Argentina de la destrucción de todos los pilares. Esa Argentina del 2003, del 2007, que cuando un modelo de progreso y de desarrollo mutó en un modelo de acumulación de poder, terminó de la peor manera. Inflación acumulada del 700%, déficit fiscal, déficit comercial, pobreza, 13 millones de argentinos en la pobreza, 10 millones de argentinos en el trabajo informal, una economía cerrada, cepo, 5 tipos de cambio, una economía en default. Parecía ser, cuando uno escucha, que nos tocó el mejor de los mundos. No, pero nos hicimos cargo, administrando realidades, porque había dos caminos. La presión, ya que se habla de presión, de elegir el ajuste o el shock, o elegir otro camino, nivelar de abajo hacia arriba. Cuando uno administra un país, cuando el 70% del presupuesto tenía un componente social, la cosa pasaba por ahí. Y no lo hicimos nosotros, lo heredamos y administramos con fuerte sentido de realidad. Pero desde luego que había muchos desafíos, que no los resolvimos solos, porque una cosa es llamar al diálogo o a la reflexión, y otra distinta es la extorsión. Yo diferencio reflexión de extorsión. No lo hicimos solos, porque trabajar con fuerza para dejar de lado los desequilibrios fiscales históricos de la Argentina requieren de un gran acuerdo. Y nosotros lo sabíamos. Porque justamente los que sufrieron a rajatablas el disciplinamiento, esta idea de la discrecionalidad, de la imposición, les fue muy mal. A pesar de todo lo que se ha dicho, le fue muy mal en la Argentina. Y el primer paso que se dio fue recuperar el federalismo. Con los gobernadores. Porque en este debate, cuando tratemos tarifas, tienen mucho que ver los gobernadores. Porque siempre se estuvo a la espera de lo que pensaban los señores gobernadores para avanzar en un acuerdo y dar una respuesta satisfactoria a la gente, no solamente a la política. ¿Qué se logró? ¿Qué lograron las provincias en este contexto del federalismo? La devolución del 15% de los fondos del ANSES. Miren, en el 2015, en esa Argentina maravillosa que yo escuché, solamente 6 provincias argentinas tenían superávit fiscal. 6 provincias. ¿Qué ha hecho el gobierno? Emprendió el camino del diálogo, que de arranque acompañaron todos. Por supuesto, claro está, acompañaron todos. Y en ese camino se suscribió el consenso fiscal. Y ese consenso fiscal permitió, por ejemplo, lo que hoy se criticó con vehemencia, desandar el camino de los subsidios que privilegiaban al AMBA. Los subsidios energéticos para el 2019 y los subsidios en materia de transporte para el año 2021. Esto que se cuestiona es lo que se avala. Se deja todo atrás. Pero ¿cómo le fue al final del camino en ese acuerdo? Miren, no solamente se avanzó con el consenso fiscal, no solamente se avanzó con los presupuestos que se avalaron,
sino que si tanto esperaban, ¿qué pensaban los gobernadores o las respuestas o propuestas alternativas? Yo quiero decirles que en materia energética, a ver, hay alguien que gobernó y administró este país, hay alguien que decidió desde el 2003 y tomó la decisión de pisar las tarifas, hay alguien que por pisar las tarifas también decidió que como consecuencia se pierda la inversión y que ese desfasaje entre el costo y la generación y toda la cadena lo compensen con el pago del bolsillo de la gente a través de subsidios indiscriminados. Alguien lo decidió. Pero también hay otros que avalaron. A veces el aval se da con el silencio. Pisar tarifas, subsidiar de manera indiscriminada, olvidarse de los que menos tienen, olvidarse de los que menos tienen con la tarifa social, olvidarse de los que menos tienen con la tarifa social. Miren, la senadora que cerró en representación de su bloque ha hecho referencia, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, ha hecho referencia a un proyecto que le generó escozor, que tenía que ver con la tarifa social. Miren, yo quiero mostrarles una cosa. Lo presentamos en el año 2009 con el senador Gerardo Morales y algunos más, porque veíamos justamente que este tema de subsidiar indiscriminadamente era una injusticia. Era injusto. En la ciudad capital se pagaban 7 u 8 veces menos la luz que lo que pagábamos en el NEA o en el NOA. Y cuando presentamos el proyecto en el 2010, con esa picardía de un señor que hoy no está, que lo respeto y lo valoro mucho, giraron el proyecto de la tarifa social a 5 comisiones, para no juntar la firma. Miren, hay muchos hombres del peronismo que votaron, hombres y mujeres. Tengo acá el listado, el senador Rodríguez Sá, el senador Reutemann. Ninguno del Frente para la Victoria. Ninguno del Frente para la Victoria firmó el proyecto de la tarifa social. Y hoy nos hablan y se asustan de una tarifa social de 200 pesos. Miren, no son 200 pesos. Hay 4 millones de argentinos que tienen la tarifa social para los servicios de energía eléctrica y 1 millón de ciudadanos con tarifa social para el gas. Y se escondían debajo de la cama y subsidiaban de manera indiscriminada a los que más tenían. ¿Quieren saber cómo era la fiesta que convalidaron? Porque vamos a hablar un poquito de la fiesta y de los números. Es interesante hablar de números, ya que escuché tantos datos, los tenía por acá. Miren, ¿qué nos costó perder, pisar tarifas, perder el autoabastecimiento, avanzar en negocios importando, negocios? No solamente se perdió, sino priorizar negocios. Esa pérdida del autoabastecimiento del 2003 al 2014 generó un stock de reservas que se perdieron equivalentes a 2 años de producción de petróleo y 9 años de producción de gas. Los subsidios que tanto les preocupan, miren cómo se distribuían los subsidios. La tarifa eléctrica que abonaban los usuarios de Edesur y Edenor eran 7 veces inferior a las que pagaban en promedio los clientes de la empresa del interior de la Argentina. Lo hicieron posible. Se destinaron más fondos a subsidiar a los sectores de mayores ingresos de la población que a los sectores de menores ingresos. El quintil de ingresos más altos recibió 23.000 millones de dólares de subsidios. 12.000 millones de dólares recibieron los sectores de menores ingresos. De cada 3 pesos, 2 iban a beneficiar a los sectores de mejores ingresos de la Argentina. Si hubieran subsidiado el gas, la electricidad y el transporte y el agua solamente al 50% de los sectores más empobrecidos de esta sociedad, se habrían ahorrado 49.000 millones de dólares solamente entre el 2012 y el 2015. ¿Quieren hablar de tarifa social? Podemos hablar de la tarifa social. Lástima que no está el senador de mi provincia que mostraban varias facturas. Miren, la tarifa social, y sería muy importante e interesante que cada senador de la provincia verifiquen las facturas, porque las distribuidoras, cuando uno cree que las cosas van bien, el diablo siempre mete la cola. En mi provincia, la tarifa social que la subsidia el gobierno de la nación en la generación y el transporte, el gobierno nacional que tiene el 51% de la empresa distribuidora Repsa, el gobierno de mi provincia, se quedó con la plata de los que menos tienen.
Se quedó, hay 75.000 usuarios beneficiarios de tarifa social. Y el gobierno reconoció, después de, bueno, de encontrar los errores en la facturación, que se equivocaron. ¿Saben cuánto fue el error? De esos 25.000 usuarios, ese error fueron 20.250.000 pesos en el segundo bimestre del año 2018. 20 millones de pesos que le cobraron a la gente que está desprotegida con la tarifa social. Entonces, de tarifa social, miren, hay mucho para hablar, mucho para decir, pero han hecho muy poco han hecho en el pasado. Se olvidaron en el pasado de la tarifa social. También escuché de este tema de que tenemos que ser un poco responsables, de que no han existido proyectos alternativos, de que en el marco de la coalición el radicalismo y la otra fuerza, la coalición cívica, son los responsables de los errores que se cometen o de haber interpelado o tratar de solucionar alguna cuestión puntual en relación al tema de tarifas. Miren, ustedes eligieron otro camino y tienen que hacerse cargo, así como ustedes dicen háganse cargo, tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. Tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. En los 12 años en materia energética, en el colapso energético, tienen que hacerse cargo. Porque ustedes sabían las consecuencias de lo que significaba pisar tarifas, subsidiar indiscriminadamente, perder el autoabastecimiento energético, tiene un costo y hay que hacerse cargo. Y cuando se representan a las provincias y se espera, ¿qué dicen los gobernadores? Miren, ¿por qué no le preguntan a los gobernadores qué firmaron? ¿Qué acordaron en materia energética? ¿O creen que los gobernadores no firmaron nada? Miren, yo les voy a informar un poquito. Porque quizás me parece que hay un teléfono cortado, no sé, hay comunicaciones entrecortadas entre algún gobernador que dice una cosa, que el Congreso no tiene competencias para votar tarifas, que se razone, que se actúe con prudencia, pero se vota otra. Bueno, también está la Argentina que merece una reflexión, lo que se dice y lo que se hace, las dos diferencias. Entre el gobierno nacional y 22 provincias argentinas se suscribió, con excepción de La Pampa y la provincia de San Luis, un acuerdo federal energético. Si me permite, Presidenta, voy a leer algunos aspectos de este acuerdo federal energético. Considerando, la firmaron, bueno, todas con excepción de esa provincia, que la energía es esencial para el desarrollo económico y social del país, y por lo tanto es necesario generar una política de Estado ordenada al bien común, que la producción de energía es un poderoso impulsor de las economías regionales y que se debe tener en cuenta la planificación estratégica del impacto sobre la generación de empleo, que los representantes de la mayoría de las fuerzas políticas nacionales han firmado la declaración del compromiso propuesto por el denominado Grupo de Exsecretarios de Energía previamente a la campaña electoral del 2015. Esto se firmó en abril del 17, no hace un siglo, en el mes de abril del año 2017. Que el proceso de definición de dichas políticas resulta esencial fortalecer la institucionalidad y la previsibilidad. En definitiva y en síntesis, en la cláusula novena, 22 gobernadores y el Estado Nacional, tarifas y precios de la energía. Las partes acuerdan que es necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el sector energético a fin de evitar distorsiones y asegurar la prestación de los servicios públicos con un adecuado nivel de servicios. Entre los criterios que se acuerdan analizar se incluyen los siguientes. B. Asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente y la mejora en la calidad de servicio. Como parte de esa política de precios, se debe incluir una tarifa social que permita el acceso de la energía a los sectores de menores recursos. Lo firmaron en abril del 2017. Esperaban una respuesta, un dictamen, no sé quién tenía que venir. ¿Qué representamos nosotros? ¿A una tercera fuerza, una cuarta fuerza en gestación?
¿Acaso no se presentó un dictamen en minoría que establecía ese criterio rector de muchos de los senadores de la oposición de una rebaja del IVA del 27 al 21 para las micropymes en la Argentina y del 50% del IVA para los consumidores? ¿Acaso el miembro informante no fue muy claro cuando expresó que a pesar de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, había una decisión política de transferir o ceder lo que era un reclamo y la propuesta de muchos de exigir la cesión de Edenor y Edesur para que se haga cargo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué propuestas estaban esperando? ¿Qué más? ¿Cuál es el gesto de la política para que lleguemos en esta instancia para enviar una señal, un mensaje? Guarda con los mensajes, Guarda con los mensajes en la Argentina. Guarda con los mensajes en la Argentina. Los mensajes en la Argentina del 83 a la fecha tienen otra connotación, pero ya me voy a referir a eso. Sí, no quiero dejar pasar algunas cuestiones que son importantes. No importa. Por favor, ¿podrían bajar un poco el tono de voz o irse afuera a hablar? No importa. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera, el que quiera escuchar, que escuche. Esto es así. Es así, es así. Algunos con respeto, como yo escuché, y el resto que haga lo que considere que tiene que hacer. La verdad es que yo escuché a la expresidenta interpelar a la presidenta cómo votó cuando se nacionalizó el 51% del paquete accionario de yacimientos petrolíferos fiscales. Hay cosas que se han omitido. En primer lugar, yo recuerdo al ex ministro de Economía cuando nos decía, cuando los interrogábamos acá en una audiencia en el Senado, cuánto nos iba a costar, ni un centavo. Es más, los gallegos nos tienen que pagar por los pasivos ambientales. 6.000 millones de dólares nos costó la fiesta. ¿De lo que nos iba a salir nada por los pasivos ambientales? 6.000 millones de dólares. Y nosotros votamos a favor de la nacionalización por una cuestión histórica, porque tenemos mucho que ver con yacimientos petrolíferos fiscales en la Argentina. 6.000 millones de dólares nos costó la fiesta. Ahora, yo también quisiera preguntarle, como todo tiene que ver con todo, y me quedo con esa frase, allá cuando se privatizó YPF, ¿qué pensaba la actual senadora cuando fue diputada provincial por Santa Cruz? ¿Qué pensaba de la privatización? Bueno, puede como no responderme. Miren, yo le voy a decir lo que algunos pensaban. La senadora presentó un proyecto de declaración en la legislatura, el 17 de septiembre del 92. Creo que faltaba una semana para que se trate la privatización de YPF en la Cámara de Diputados. Y el miembro informante, no sé si fue el miembro informante, pero el diputado Parrilli decía, no, nos hacemos presente en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación del país. No sentimos vergüenza por lo que somos y tampoco venimos a rendir disculpas por lo que estamos haciendo. Complejo de culpa, pero bueno. Obviamente que cuando se instó con ese proyecto de declaración no fue gratis. La provincia de Santa Cruz lo decidió y recibió 480 millones de dólares por regalías. Bueno, no sé dónde estarán, esa es una cuestión de los santacruceños. Entonces digo, en esta idea de la herencia o de lo que se ha dicho y de la tarifa social, hay algunas cuestiones que no quiero dejarla pasar, me parecen importantes. A ver, esta idea, que la verdad que la escuché hasta el cansancio, las almas bellas que gobiernan con culpa. Miren, nosotros somos una coalición y en la coalición nosotros, y esto lo digo con el mayor de los afectos y respeto por quienes nos conocemos hace 12 años. Algunos quizás que recién arrancan le puede sorprender esta foto, pero lo que peleamos en el barro, y no pertenecemos al Club de Almas Bellas, sino que venimos a pelear desde el barro del 83 y algunos con mayor historia, conocemos determinados comportamientos
o mejor dicho, para dejar en claro nuestra posición, no de todos, la de algunos, de los que somos parte de esta coalición. A ver, cuando se habla de mensajes, cuando se habla de que ingresamos al peor de los mundos, cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno comienza a transitar 2 años y medio de su mandato, y ese gobierno responde a una coalición opositora que no tiene una raíz de hombres y mujeres del peronismo, para mí es una señal de alerta. Y lo digo con el mayor de los respetos. Porque nosotros tenemos una historia de crisis recurrente y de fracasos. Pero que no solamente es económica, 70 años de inflación que no la resolvimos, un país que se estanca, un país que no crece. El fracaso es político. Entonces, cuando se llama a la reflexión a un gobierno, yo llamo a la reflexión a la oposición. Yo llamo a la reflexión a la oposición. Porque si estábamos en un escenario de provincias disciplinadas, con el látigo, de provincias que perdieron la autonomía, 6 con superávit, hoy 18 tienen superávit, yo me pregunto cómo fue el punto de partida en esa Argentina del peor de los mundos y cómo estamos a 2 años y 6 meses. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde están las provincias? ¿Dónde están los compromisos, los acuerdos energéticos? ¿Dónde está? Bueno, algún gobernador dice que anda viajando por ahí, otro por allá, dicen una cosa, hacen otra. A ver, entonces si hay que llamar a la reflexión, hay que llamar a la seriedad, pero a la seriedad en serio, en el sentido de la política. ¿Qué es esto de mandar una señal y un mensaje aprobando? ¿Cuál es la señal? A ver, ¿cuál es la señal? Congelar tarifas para el área metropolitana de Buenos Aires. Obligar o exigir a las distribuidoras y a las concesionarias de las provincias a devolver esas sumas que supuestamente deben actualizarse con un coeficiente de variación salarial. ¿Dónde está la lógica? Y agregado artículos, innumerables de modificaciones, innumerables. ¿Qué es lo que pasó? La falta de... ¿Cuál es la señal? ¿Problemas internos, mensaje político o en realidad se trata de otra cosa? Miren, yo puedo pensar bien y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo pensar? Puedo decir, de arranque, acompañaron las medidas del gobierno porque estaban convencidos de que eran medidas acertadas, la salida del default, la salida del cepo, acompañaron las medidas porque también, bueno, hay un complejo de culpa de haber sido parte de la Argentina que nos dejaron porque fueron parte, y con un sentido de responsabilidad han acompañado a un gobierno en estos primeros 2 años, también con todo derecho, sí, está bien, 2 años y medio, también con todo derecho, no le fue mal, representaban a Senador los Pichetto, por no le favor. fue mal, no importa, no le fue mal. Y también, con todo derecho, con la firme decisión de plantarse en la cancha como una oposición, como lo he leído y lo han dicho hasta el hartazgo, ese peronismo moderado, de centro, responsable, que busca ser alternativa en la Argentina. Bueno, hay un punto de inflexión, ese peronismo moderado, de centro, responsable, que busca ser alternativa en la Argentina. Bueno, hay un punto de inflexión donde se demuestra la responsabilidad. Hay un punto de inflexión donde se demuestra la convicción para construir un camino de alternativa. En las difíciles, no en las buenas, en las difíciles. Y cuando nos pintan que todo se fue mal, ustedes saben lo que ha pasado. No estamos solos en la Argentina, juegan otros. Cuando se dio la suba de la tasa de las reservas, afectó a los países emergentes y mucho más a la Argentina. Entonces, con esa crisis cambiaria y con lo que ha pasado, juegan otros. Entonces, en este contexto, es la pregunta del millón, no la nuestra. Ustedes, me parece que hay un error. Creen que la sociedad está mirando al gobierno. No, se equivocan. La sociedad mira a la oposición. Sabe que este gobierno está al límite, que heredó una situación lamentable, que es una bomba que hay que desactivarla. Y cuando las cosas se juegan al límite, y cuando un gobierno toma la decisión de ir al fondo no porque nos gusta, porque hay que financiar el déficit, se financia de 2 maneras, con emisión, como se ha dicho, o con endeudamiento. En el pasado eligieron el endeudamiento interestatal, vaciaron todo.
vaciaron todo, eligieron otro camino. Nosotros elegimos otro. Pero en esa situación límite, cuando se llama la reflexión al gobierno, yo llamo la reflexión a la oposición. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando? A ver, un dictamen en minoría que está en consonancia con lo que piensa el bloque del peronismo federal, no hay margen para el acuerdo y siempre existió acuerdo. Entonces, bueno, miren, para terminar, si se trata de llamados a la reflexión, me quiero quedar con el llamado a la reflexión. Esa es una mirada. La otra, la más preocupante, es la crisis de gobiernos de medio término. Hay algunos, de algunos no espero nada, de algunos no espero absolutamente nada, porque lo han dicho, es decir, no tienen nada que ver con este gobierno y están muy lejos de que a este gobierno le vaya bien. No espero absolutamente nada y están en su lógica. Son como la lógica de los sectores ultras, de cuanto peor, mejor. Pero hay otros que sí. Pero de los que se esperan otra cosa, también ojo con la historia argentina, ¿eh? Ojo con esta historia de ensamblar la bomba en la retirada, y cuando arranca otro gobierno, mostrar compromiso de arranque y en el primer quiebre encender la mecha. Ojo con esta idea, ojo con esta idea. Yo llamo a la reflexión a la política. Los momentos no son fáciles, los momentos son difíciles, Hay algunos que nos dejaron una bomba, dejaron un campo minado. No me voy a referir, pero quiero mirar para adelante. Miren, si el camino es el veto, es el peor de los caminos, claro está. Tampoco lo quisimos. Intentamos, con responsabilidad, porque la diferencia está en la responsabilidad. Cuando nosotros acercamos la propuesta, fue en base a un costo fiscal, porque todo tiene un costo. Y son 26.000 millones de pesos el costo fiscal de la reducción del IVA en las pymes y la reducción del IVA para los usuarios residenciales. El 75% de ese costo fiscal, que lo comparten la nación y las provincias, lo compartían las provincias que están administradas por Cambiemos, el 75%. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Jujuy, Mendoza y Corrientes, el 75%. Y tampoco alcanzó la cesión y la transferencia. Entonces, bueno, para dar una vuelta de página hay que tener, yo llamo a la reflexión, pero a la responsabilidad política de todos. Si tensan la cuerda, tampoco es, me parece que tampoco está esa diferenciación o la alternativa que está buscando la sociedad. No nos miran a nosotros, nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Esta irresponsabilidad, este proyecto de privilegiar una vez más al AMBA y que todo el interior termine condenado a pagar mucho más tarifas, no lo vamos a aprobar, por el sentido de la responsabilidad. Alguien alguna vez tiene que hacer lo que se debe, alguien tiene que hacerse cargo de hablar con sinceridad, alguien tiene que hacerse cargo de enfrentar los problemas estructurales de la Argentina y no medir todo en términos de costos electorales. Por medir en términos de costos electorales, así está el país. Nosotros estamos decididos a dar vuelta de página, Presidenta, por eso rechazamos esta medida de sanción. Gracias, senador Naidenoff. Corresponde, senador Mayán, no tiene, se terminó el debate, ¿eh? No, se terminó el debate. Vamos a hacer una votación. Vamos a hacer, por favor. Vamos a hacer eso iba a preguntar, en una sola votación. Perfecto. Bueno, primero vamos a votar a mano alzada las inserciones y las abstenciones aprobadas. Y ahora, de manera electrónica, vamos a votar en particular y en general en una sola votación. ¿No hay abstenciones? No. En general y en particular en una sola votación. Hay no identificados. Uno, ¿quién es? María Teresa González. Cristina Fernández, ahora sí.